En el contexto de la pandemia se habla mucho de la prueba a la que está siendo sometido el personal de salud, pero poco se habla de la prueba a la que está siendo sometida la comunidad artística. Con las escuelas, teatros, cines, foros, museos, auditorios, estadios cerrados, los artistas han pasado días muy duros. Creo que es uno de los sectores que enfrenta más incertidumbre. La reapertura de las actividades en los países que han logrado aplanar la curva de contagios han dejado al final las actividades artísticas que implican la reunión de muchas personas. Aquí en Guadalajara he visto cómo la comunidad artística ha sostenido una intensa charla vía virtual sobre su labor. Ellos se plantean no solo la naturaleza de su oficio, sino que buscan dar con las posibilidades que se abren ante un panorama mundial diferente. Yo soy Gabriela Bautista. Estoy preguntando cómo estás en esta contingencia. Miguel Ángel Gutiérrez es director de la compañía de teatro Luna Morena Títeres. Y como todos los artistas escénicos, él y su compañía se están enfrentando a una incertidumbre peculiar. ¿Y si no podemos reunirnos las personas hasta que exista una vacuna? ¿Qué va a pasar con nuestro oficio, cuya primordial objetivo es el convocar a la reunión? Si ahora es una de las cosas que están prohibidas y que aún pasando la pandemia, pues va a costar mucho trabajo, creo, restablecer. En esta charla quise adentrarme un poco en la mente creativa de Miguel Ángel y saber cómo estaba pasando la cuarentena. Estos días ha sido muy interesante ver en su Instagram sus experimentos visuales con maquetas, pero también Miguel ha pasado los días organizando a su comunidad, reuniendo firmas para llevarlas al gobierno, presionando a las secretarías de cultura. Yo me atrevo a decir que el 95 o más por ciento de los colegas están ahorita en una situación muy, muy extrema. Y lo más doloroso es que, bueno, es un sector que siempre ha estado viviendo en la precariedad por cuestiones políticas que todos conocemos. Para nuestros gobernantes de antes y de ahora, no somos de primera necesidad y nuestro trabajo, aunque sea contradictorio en sus propias palabras, no representa una prioridad para la nación ahorita. Estos días vi una fotografía del vocalista de Depeche Mode rodeado de muchísima gente en un concierto. Y yo pensaba, wow, qué experiencia tan poderosa es un concierto. Este es un podcast inusual en tiempos inusuales. Me gusta platicar con Miguel Ángel sobre el alma de las cosas. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Sí, creo que ha sido una de las pruebas más importantes para la sociedad, ¿no? Yo de manera personal, como soy un poquito aislado, no lo sentí tan fuerte, pero tengo cerca mucha gente, entre ellos mi pareja, mis hijos, algunos amigos, que se han deprimido mucho, les ha dado mucha ansiedad porque están como acostumbrados a relacionarse más activamente con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿has tenido la oportunidad de en estos días, hay que decir que van a ir al Zetagás y eso porque pues aquí en el barrio la vida sigue? En el barrio la vida sigue. ¿Has tenido la oportunidad, Miguel, de crear cosas en este encierro? O sea, ¿has tenido la chance de reflexionar ondas para tu creación más que nada? Primero ahorita para tu creación, luego ahorita vemos lo otro. Sí, Gaby, he tenido te decía que es una fortuna contar con este espacio porque pues es un espacio que fui haciendo con los años, con herramientas, con muchas cosas que necesito para una de las naturalezas de mi oficio, que es la naturaleza plástica, material, física, el construir, el trabajar, jugar con los objetos. Y justo me he dado el tiempo para darle muy duro a esta área. Es decir, me propuse hacer muchas cosas que había ido dejando pendientes, en el cajón de los pendientes, por falta de tiempo. Cosas que me interesan como creador y me interesan como ser humano, uh-huh. Miguel, ¿no? Jugar mucho con los objetos, con la creación y fabricación de bichos nuevos, experimentar materiales, experimentar técnicas
de animación, mecanismos, todas esas cositas que necesitan mucho tiempo, porque mi oficio y la manera como lo ejerzo creo que depende mucho o está basado en el error, en el fracaso. Y se necesita tiempo para errar, ¿no? Entonces, híjole, me pasé toda la primera parte de la cuarentena, es decir, hasta antes de mayo, jugando allá atrás y volando como un papalote. A mí me tiene eso sorprendida, Miguel. La cuarentena es como una especie de experimento social malvado, ¿no? Hay cosas que no se atreverían a hacer las personas que hacen experimentos sociales, pero Sí. justo este encierro obligatorio que estamos viviendo todos, eh, nos ha llevado a romper de manera repentina nuestras rutinas. Y una de las cosas que me ha impresionado mucho es la cantidad de tiempo que uno le dedica, por ejemplo, a transportarse a lo que Marc Auger dice los no lugares. Y como no estamos justo ahorita en esos no lugares, se han abierto ventanas de tiempo que nosotros ya habíamos dado por perdidas. No sé qué opinas de eso. Sí, fíjate que yo lo he notado mucho de varias formas. Em, Sobre todo, bueno, como todos, creo que la percepción del tiempo ahorita es totalmente Ujú, distinta. Mi vida no ha cambiado mucho porque, bueno, normalmente estoy encerrado acá también trabajando de alguna forma, pero sí ha cambiado en el sentido de que lo que llamamos trabajo, que normalmente suele ser no muy gustoso, eso sí lo he puesto en cierta forma en pausa, por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con entrevistas, como con el trabajo burocrático y ujú, administrativo, tengo la fortuna ahorita de tener casi bloqueadas, ¿no? ujú, Realmente son cosas que odio hacer de mi ujú, trabajo, ¿no? Y eso me libera como mucho tiempo, el cual lleno con el trabajo creativo que me encanta hacer y que tengo mi tiempo lleno, pero con cosas que me gustan. Entonces, eso he notado que mi ánimo ha cambiado mucho para bien. Eh, es decir, mi mente está ocupada, pero en cosas que realmente me prenden y me motivan. Entonces, creo que la calidad del el tiempo que tengo ahora, a pesar de que está copado, porque veo cómo pasan los días rapidísimo, creo que están pasando más rápido que de ujú. costumbre. Están llenos de cosas que me gustan mucho, que vienen a llenar un espacio muy importante de mi vida, que la vida ordinaria del trabajo que no nos gusta normalmente ocupan. Eso que hablas de los traslados también, Ujú, no he tenido que moverme de aquí, entonces tengo tiempo para cocinar, para comer rico, a gusto. Tengo tiempo a veces cuando puedo para ver a mis hijos y también comer con ellos. Cosas que creo que agradezco mucho. Me han puesto en una perspectiva, o más bien me han puesto como a reflexionar acerca de eso, del tiempo que destinamos a lo que verdaderamente queremos, nos llena, nos nutre, nos hace evolucionar hacia algún sentido, eh, cómo ese tiempo lo hemos en la vida ordinaria ujú, pospuesto, ¿no? O lo dejamos en un segundo término, o priorizamos cosas que ahorita toman su verdadero sentido. Eh, es decir, son cosas pues que tienen que ver principalmente con la supervivencia económica, ¿no? ujú. Eh, y que ahora a la distancia, cuando todas las cosas toman una perspectiva tan eh, pues vulnerable como la que Ujú, tenemos ahora, pasan, cambian de lugar, pasan a segundo término. Es decir, sí, tenemos que comer y desgraciadamente a nivel económico nos está afectando mucho esta situación, a nivel financiero, a nivel de proyectos profesionales, pero con el trabajo inserto en el sistema, sí nos está mermando, pero por otro lado nos está avivando
una llama que tiene que ver más con otras partes de la integridad del ser humano, que no es nada más la racional cognitiva que nos guía en este mundo, ¿no? Nos está despertando la emoción, las sensaciones, la intuición, la introspección, el autoconocimiento. Estamos por fin como más solos que nunca, y eso nos permite tener tiempo cuando nos distanciamos de la virtualidad, porque también, debo decirlo, creo que nos ha absorbido muchísimo esa necesidad de conexión a través de los medios virtuales, y cuando podamos separarnos un rato de esto, comienzan nuevamente a hablar esas voces internas, ¿no? Creo que en ese cambio de paradigma de lo que realmente importa, siento que está uno de las cosas más interesantes de este encierro. Creo que uno estaba haciendo la vida pues normalmente y de pronto se atravesó la situación de parar, ¿no? De irnos todos a casa por una cuestión ya de supervivencia, no tanto, o sea, cuando uno lo ve eso en perspectiva de que es por supervivencia, dices, ay Dios, ¿hubo a ti ondas o algo que te haya interrumpido esta encierro nuevo? Sí, sobre todo a nivel de, de la segunda naturaleza de mi oficio. Hablé de la primera, que era la materia, y la segunda es la relación justamente con el otro, y la que tiene que ver con el teatro, con el espejo, ¿no? Con salir, encontrar a las personas, convocar a la reunión y el convivio, que es la misión del teatro, ¿no? Entonces, ahora, esa es una de las cosas que también no deja de rodar mi cabeza y la de todos los que nos dedicamos a la escena. ¿Qué va a pasar con nuestro oficio, cuya primordial objetivo es el convocar a la reunión? Si ahora es una de las cosas que están prohibidas, y que aún pasando la pandemia, pues va a costar mucho trabajo, creo, restablecer esa confianza, toda esta cuestión que tiene que ver con la salud, esta famosa Susanita distancia, ¿no? Susana Barrera. Entonces, híjole, esa parte se interrumpió de tajo. Teníamos con mi compañía, con Luna Morena, un montón de trabajo para salir a los pueblos, escuelas, municipios, plazas, algunos viajes nacionales e internacionales. Todo eso se vino abajo. Es decir, la segunda parte, la segunda naturaleza de mi oficio, que es la dramática, la del contacto con el otro, se cortó. Entonces, en este cotorreo, pues muchos de los colegas están empezando a buscar otros medios de convivio. Sin embargo, estamos en ese dilema, ¿eh? Hay una discusión ahorita filosófica y práctica muy fuerte en torno a eso, de que si se puede hacer teatro por otros medios como estos, de que si, en fin, un montón de cosas, De ¿no? que si por video o así, ajá. Exacto, por video, por únicamente, sí, a través de la virtualidad. Entonces, yo no sé, realmente no sé qué es lo que vaya a pasar. Incluso he estado viendo algunas publicaciones de gentes de otros países, como los nórdicos, algunos alemanes, que están escenógrafos proponiendo nuevos espacios teatrales, unos muy locos, otros que tienen como alguna coherencia, pero todos interrumpen el contacto con el otro, que creo que era o es para mí, creo, una de las cosas que hacen único al teatro. Entonces, sí se interrumpió eso, y para mí, como te decía, que trabajo también mucho tiempo en solitario, y mi vida la paso mucho en solitario porque me gusta. eh, Creo que uno de los pocos o únicos contactos que yo tengo a nivel social con los demás es a través del teatro. Es decir, eh, sí se ha interrumpido esa forma de estar con el otro. Las redes también, como tú, yo creo que también soy ahora muy como dependiente. A través de ellas, pues me informo o tengo contacto con los demás. Pero creo que extraño
es esa otra parte que justo me llamó tanto de mi oficio, ¿no? Era la manera como yo me podía relacionar con la mayoría de las personas a través Sí. de eso. Oye, compártenos un poco más qué reflexiones están teniendo, porque yo los he visto muy asustados. Y también creo que parte de la sociedad en común, nosotros, los que no estamos inmersos al 100% en el teatro, no teníamos en cuenta de que ustedes, los que hacen teatro, realmente viven de eso. Y, y de que la gente vaya a los foros y de que se mantenga una maquinaria cultural andando, o sea, que se mantenga viva porque, entre otras cosas, cuando uno es artista, o sea, sí, todo el mundo dice, ah, qué chido y todo, ¿no? Me encantaría ser artista, pero realmente alguien que es artista es su forma de vida, ¿no? Y uno merece vivir económicamente de la forma de vida que uno. Yo no sé si el arte lo escoja a uno o usted o quien crea escoja al arte. Yo creo que es una cosa de 50-50. Entonces, yo los noto muy, muy preocupados, realmente, viendo qué vamos a hacer, porque es cierto que primero es la vida, por supuesto, ¿no? Y por eso todos estamos en nuestras casas, pero, y luego, o sea, ¿sabes? ¿Me quieres compartir un poquito más qué cuentan, en qué andan sus pensamientos? Sí, Gaby, hay mucha incertidumbre en todos los que nos dedicamos a las artes vivas, como se les conoce Mm, ahora. eh, a- por ejemplo, la danza, el teatro, la música, todas las artes que se perciben y se disfrutan a través del acto vivo, del contacto y del convivio, pues como es lo que ahorita está prohibido por cuestiones que ya conocemos de salud, nos deja automáticamente fuera de la jugada, y la mayoría de todas estas personas pues vivimos al día a partir de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, yo tengo la fortuna y la dicha actualmente de contar con un apoyo que es una beca que me permite no estarme preocupando ahorita, pero la mayoría de las personas no tienen ese apoyo. Entonces, eh, yo me atrevo a decir que el 95 o más por ciento de los colegas están ahorita en una situación muy, muy extrema. Y lo más doloroso es que, bueno, es un sector que siempre ha estado viviendo en la precariedad por cuestiones políticas que todos ujú. conocemos. Para nuestros gobernantes de antes y de ahora, no somos de primera necesidad, y nuestro trabajo, aunque sea contradictorio en sus propias palabras, no representa una prioridad para la nación ahorita, porque por otro lado están pidiéndonos que apoyemos y que nos solidaricemos a partir pues, del trabajo de entretenimiento en las redes, ¿no? Dando talleres, dando conciertos, etcétera. Es una miopía de estas gentes porque se están de entrada contradiciendo, y además también en estos momentos uno se da cuenta de lo importante que puede ser para tu vida la Ujú. música, ¿no? Las historias, las voces de los que estuvieron, de los que imaginan. Somos muy importantes. Ese es el coraje que ahora tengo, porque, y bueno, justo una de las cosas que estamos ahorita haciendo es reorganizándonos a través de la virtualidad, porque además creemos que de una manera alevosa las instituciones están aprovechando esta situación en donde no podemos reunirnos para protestar, ¿no? Claro. Y lo estamos haciendo a nivel virtual, estamos organizándonos a nivel federal y local, porque mira, aparte sabemos que muchas personas, la mayoría, entramos en crisis tremendas. Algunos, como te decía, tenemos la fortuna de no vivirlas a extremos, pero la mayoría sí lo está haciendo, porque somos un país pobre. Y además de eso, nos preocupa mucho que todas las secretarías y las instancias que se supone que se dedican a ello están en un silencio así sepulcral, ¿no? Están Ujú. perdidos, no tienen ninguna postura, no hablan de ninguna estrategia. Eso nos preocupa a corto, mediano y largo plazo, porque justo hoy salió una nota en el mural, algo que ya temíamos, en donde se anuncian, aparte de los adeudos del gober que Ujú. tenemos,
se anuncian recortes, no te imaginas a qué área, pues como siempre a Mm. cultura, ¿no? Entonces van a recortar muchísimo dinero de la ya precarizada eh, área o ramo de la cultura. Eso nos, más que miedo, creo que nos da como mucha impotencia y frustración. Entonces, por eso nos estamos organizando. Tenemos, aparte de hacer todo lo que tenemos que hacer, ver cómo vamos a sobresalir, plan B, plan C para subsistencia de los próximos meses. Aparte, tenemos que organizarnos para exigirle al gobierno que cumpla la ley y que no deje de pensar en las personas y que no haga cosas así en lo oscurito, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es parte de los sinsabores también de esta situación. Yo, por ejemplo, tengo ahorita mucho contacto con amigos de varias partes del mundo y me da mucha frustración y envidia el escuchar, por ejemplo, a los canadienses, ¿no? En donde el gobierno no solo es consciente de la importancia que tiene la cultura y el arte en su sociedad, los están estimulando y los están apoyando como no tienes una idea, ¿no? Se está destinando muchísimo dinero a la manutención de los artistas ahorita por la Ujú. cuarentena. No, de no creerse, es decir, hay una conciencia muy, muy distinta del papel que juega la cultura y el arte en una sociedad. Lo mismo los alemanes, los franceses, pues bueno, también ellos que tienen recursos, yo lo sé, que son condiciones económicas distintas, pero también son condiciones de pensamiento muy distintas, ¿no? Y de concepción de la importancia de las cosas muy, muy distintas a la nuestra. Fíjate que cuando yo pienso también en esto, que vemos las fotografías de las calles solas en Alemania o en España o así, y viene la reflexión de que ellos tienen un sistema económico que les permite parar. Este podría ser una oportunidad de oro para pensar en estas reglas nosotros mismos hemos creado. Somos esclavos de esas mismas reglas y este podría ser un tiempo muy interesante para poder reflexionar en ello. Claro. Sí, sí, creo que lo que dices es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ello. Creo que se nos cayó la convención, como decía un colega en el teatro, cuando algo no sucedía bien, o cuando simple y sencillamente se rompían justamente las reglas del universo teatral, ¿no? Y eso fue lo que pasó acá, creo que a escala se nos cayó la convención, el teatrito, totalmente, de este sistema tan, tan nocivo y tan arrogante ante todas las demás formas de vida, ¿no? Y creo que volviendo a los países que sí tienen la oportunidad de reflexionar Ujú. por sus economías, por ahí estaba leyendo cómo en Holanda, por ejemplo, eh, se están socializando algunas reflexiones en torno a lo que debería de cambiarse en los sistemas si es que queremos virar hacia otro lugar de mayor equidad, de mayor respeto hacia los otros, hacia la naturaleza, hacia la economía de igualdad, en fin, ¿no? Cuestiones que creo que son o deberían ser vitales y que a nosotros no nos llegan, como tú dices, porque la, pues porque el mismo diseño del sistema mundial nos tiene así, ¿no? Los países, esos países que tienen la oportunidad de guardarse en su casa y de pagarles a todos una mensualidad suficiente para vivir, bueno, pues están siendo mantenidos por nuestros países que no tienen esas Ujú. capacidades, ¿no? Es una cuestión, creo que, de reflexión mundial en la que realmente sí tendríamos que sentarnos a ver desde esta perspectiva de un mismo organismo, como el planeta Tierra, como un mismo organismo, ¿no? Pero bueno, siento que, híjole, aún tratando de ser optimista, porque creo que lo que nos toca de aquí en adelante, a los que nos dedicamos a esto por lo menos, es
es de justamente seguir luchando por ese ideal. Por otro lado, la realidad de quienes toman las decisiones y quienes dicen representarnos, aunque yo no lo creo, van totalmente para otro lado, ¿no? Hay gente que incluso en estas condiciones está echando agua a su molino, es decir, se está aprovechando, ya sabemos, ¿no? Para eh, abusar de la Ujú. situación. Creo que en ese sentido, pues nada, a mí me refuerza la convicción de que, como tú dices, tenemos que contrarrestar al virus humano nosotros mismos, bajo otras perspectivas y circunstancias. Y creo que algunos tenemos que convertirnos en los anticuerpos, ¿no? No quiero hacerme pasar por el bueno de la historia ni por un mártir, pero creo que nuestro trabajo como artistas sí tiene que contrarrestar todo ese daño que, que algunos sectores del sistema quieren seguir Ujú. ocasionando, ¿no? Soy Gabriela Bautista y este podcast se llama ¿Cómo estás? Hoy platicamos con Miguel Ángel Gutiérrez, director escénico y un brillante dibujante y animador de títeres. Luna Morena, la compañía que dirige, no solo se presenta en otros países, sino que también lleva a cabo presentaciones en escuelas y plazas públicas. Esto es ¿Cómo estás? Es un tiempo muy importante de pedir deseos y de tomar rumbos y direcciones con sentido. ¿Qué has tenido chance de reflexionar sobre una especie de sueño o deseo que tengas, Miguel, de una vuelta de timón que pudiera tener ya sea tú mismo o incluso la humanidad? Porque cuando uno está en una situación como esta, realmente tienes deseos. Por ejemplo, mi deseo era, cuando yo estaba en esta cuarentena, ver a todos mis amigos. Y entonces, ¿cómo qué desearías tú? ¿Qué deseas dado que estamos viviendo esta situación que es una situación límite? Híjole, pues fíjate que he tenido como muchos pensamientos y confrontaciones conmigo mismo y me doy cuenta que, bueno, los universos personales son a veces muy distintos a la realidad exterior, ¿no? De las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que quisiera es seguir trabajando en el desarrollo de nuestro trabajo o nuestros proyectos Uh-huh. comunitarios, porque hemos tenido últimamente muchos ejercicios de encuentro con algunas comunidades específicas en donde, bueno, tienen realidades como muy difíciles y muy, que los vuelven muy vulnerables de violencia, de De pobreza, adicciones, sí, etcétera, sí. de adicción. Entonces, y sobre todo, trabajar con esos sectores y que son niños, además, de cómo poder llevarles a ellos o mostrarles o compartirles un poco de lo que a nosotros nos ha salvado la vida, que es justamente estos oficios que elegimos y que nos han ayudado a crecer en muchos sentidos. Uno de ellos económico, pero muchos otros que tienen que ver con la sensibilidad, con el respeto al otro, como con cosas que tienen que ver más con lo humano, con lo que creemos que es importante como humanos. Ese tipo de cosas a mí me gustaría poder multiplicarlas, ¿no? Poder replicarlas y hacerlas llegar a cada vez más personas y poder compartir con ellos todo esto y poder aprender de ellos y con ellos un montón de cosas que hemos Uh-huh. aprendido. Y, y con tristeza veo que por ejemplo, todos estos programas que hacemos gracias a apoyos gubernamentales corren el riesgo de desaparecer. Entonces eso me pone a mí en una situación tan contradictoria
porque por un lado voy a necesitar encontrar otras fuentes de financiamiento que no se encuentran precisamente en esas labores. Es decir, para poder llevar nuestro proyecto avante, que es que sobreviva y que pues nos dé las opciones de seguir trabajando en él, voy a necesitar encontrar otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con la iniciativa privada, lo cual me va a alejar un poco de lo otro porque el tiempo se va a reducir para lo otro que realmente me importa, ¿no? Es una situación que ahorita me tiene con muchos desvelos y que, bueno, no tengo una respuesta ahora para ella, pero mis deseos van hacia allá. Encontrar la manera de que nuestro trabajo pueda seguir encontrando más eco y más trascendencia con la gente, con los lugares y las personas en los que creo que puede brindar otras posibilidades que ellos no tienen, ¿no? Gente que crece solamente alrededor de la pobreza, del mundo del narco, de la corrupción, del abandono, del abuso. Creo que, bueno, lo he comprobado en estos últimos 2 o 3 años con varios proyectos, que cuando tienen otra opción como el arte, ellos cambian de entrada su pensamiento, se orienta hacia otro lugar, no a la venganza, no a la manera de chingar al otro, sino a otros lugares muy distintos, muy alejados de esa realidad en la que vive la mayoría de la gente. Claro, porque a veces lo único que hace falta es una especie de respiro a la imaginación, ¿no? Y el arte puede hacerte voltear a tener un poquito de respiro para que ven y vienen otras ideas, pero, o sea, por ejemplo, ahorita tú imagínate que naciera aquí en México una especie de clúster privado de apoyo a creación de cosas, ¿no? Eso no se ve o se ve muy poco, ¿no? O que naciera una especie de beca que fuera una, o sea, que financiara una organización privada para poder hacer creaciones, porque a mí algo que también o sea, pienso, es que la única huella que tenemos oportunidad de dejar los seres humanos que ahorita estamos vivos es una huella cultural. No vamos a dejar una huella, no sé, de miren qué bien arreglé mi casa o cosas así, ¿no? Es una huella cultural la que vamos a dejar. ¿Qué pensábamos? ¿Cómo era nuestra música? ¿Cómo eran nuestros colores? ¿Qué palabras elegíamos y todo? O sea, es una huella muy importante en el tiempo. Sí, 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 creo que necesitamos encontrar la manera de seguir desarrollando estos proyectos y programas. No tengo idea de cómo, pero sé que son fundamentales en el desarrollo de toda sociedad. O sea, por más que los gobiernos estén miopes, nosotros tendremos que encontrar otras formas. Y creo Ujú. que, mira, todo lleva, es decir, cuando los principios de ciertas actividades que nos mueven están fundamentados y organizados justo en eso, en el desarrollo integral de las personas, creo que por sí solo se abren caminos, ¿no? Quizá no como con la potencia y la fuerza con la que nosotros esperáramos, pero se mantienen vivos y latentes. La mayoría de movimientos que tienen que ver con eso eh, van a seguir vivos con el trabajo de las personas, ¿no? Con el apoyo, la solidaridad. Y creo que ese es también otro de los caminos, justamente cómo encontrar las maneras de seguir sobreviviendo juntos ante los nuevos modelos económicos y políticos, es justamente fortaleciendo los lazos de solidaridad, pues, Ujú. de apoyo al otro, de intercambios, ¿no? Y creo que de alguna manera eso se abre paso aún en este capitalismo tan lacerante y tan depredador, ¿no?
Creo que siempre existe el lado B, Sí. como te decía, el equilibrio de estas fuerzas que empujan hacia un lado, el imperio famoso. Siempre va a existir un Jedi ahí aferrado, varios rebeldes, ¿no? Queriendo luchar contra la estrella de la muerte. Entonces, creo que suena muy simplista y muy dualista lo que estoy diciendo, pero creo que sí es como una parte fundamental y muy y que se genera de manera natural y orgánica dentro de estos sistemas. Yo sabes qué sueño tengo. A ver, déjame quitar los audífonos porque me estoy oyendo doble. Ya. Me encantaría que pudiéramos ser capaces de hacer turismo sustentable. Me choca que se esté destruyendo la naturaleza. Sin embargo, el turismo es una industria, es una industria necesaria para la vida de muchas personas. Me encantaría que aprendiéramos a hacer algo diferente. Asimismo, con la parte de la cultura y el arte, me encantaría que encontráramos una fórmula que hiciera nuestros trabajos culturales, artísticos sustentables, y al mismo tiempo que nos dieran la cancha y la apertura para experimentar, porque la curva creativa sí la tienes trabajando, pero sí necesitas, como abríamos esta charla, Miguel, con un montón de silencio y con un montón de espacio para poder experimentar y crear. No sé qué opinas. Sí, a mí también, yo también creo que es más, creo que no tenemos otra opción. Estamos todavía pensando que el planeta es muy grande y que podemos explotarlo muchísimo y bla, pero desde hace muchos años, hace como más de 20 años, me cayó un 20 así pesimista que todavía hasta hoy lo traigo conmigo. ¿Qué es eso? No tenemos opción, es decir, ya no es de que nos guste o no, tenemos que tomar unas medidas súper radicales en muchos sentidos, eso que dices, ¿no? Hablando del turismo, hablando de la producción de basura, del Ujú. reuso y el reciclaje, bla, 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 que todavía parece que son modas y pura palabrería por parte de muchas personas. Creo que nosotros, desde nuestro hacer cotidiano, tenemos que encontrar esas medidas de cómo generar menos basura, de cómo generar menos basura a todos sentidos, ¿no? Basura intelectual, basura material, y creo que eh, justo lo hablaba hace un momento, eso se logra en cortito, comenzando por uno mismo, después tratando de generar ambientes en donde esto haga eco y después encontrando la manera de intercambiar con las personas que piensan igual, ¿no? Y cada vez Ujú. son más. Afortunadamente, creo que digamos que la conciencia está ahí. Todos sabemos, pero nos hacemos pendejos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, creo que yo comparto ese sueño contigo, Gaby. Me parece también que el turismo es una de las cosas que más daño está causando ahorita en muchos casos Ujú. y que tenemos que ser conscientes y nosotros ser otro tipo de turistas y nosotros brindar otro tipo de servicios desde nuestro quehacer también, ¿no? Claro. Oye, Miguel, mm, por último, o ya casi por último, ¿cómo te equilibras? Este tiempo de cuarentena, pandemia y tal, son tiempos también de que uno se angustia de más, está muy preocupado. Yo estoy muy preocupada. ¿Qué haces para equilibrarte? ¿Qué te ha funcionado en este tiempo? Ya nos contaste que estar solo te ha funcionado. ¿Qué más? ¿Qué más te ha ayudado? Pues mira, varias cosas. Una de ellas, eh, bueno, contradice un poco la situación actual de, del quedarse en casa, pero trato de hacerlo de una manera que considero que no afecta, no lo Ujú. sé, pero me levanto a las 5 de la mañana y me voy a correr
a espaldas de un parque que tengo cerca de mi casa, que es una calle que está llena de fábricas y está cerrada. Entonces lo que he hecho es justamente antes de que salga el sol, salirme con mi cubrebocas y correr en esa calle de ida y vuelta. Normalmente yo lo Ujú, hacía en otros lugares. Para mí el correr es indispensable para mi salud física, es decir, tengo que hacer ejercicio por una cuestión de salud que tengo y que ujú, no he podido encontrar aquí cómo hacerla porque tengo lesionado un brazo. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto tratando de, por un lado, pues de no afectar las medidas, ¿no? ujú. Y por eso me despierto tan temprano, cuando no hay nadie en la calle y transito una calle que nadie transita. Entonces, eh, a veces me siento mal un poco. Pienso que, sobre todo, pues bueno, por, por el ejemplo que se tiene que dar, ¿no? Pero ese ha sido uno de mis escapes, tengo que confesarlo. Ujú. Cuando se me hace tarde, por ejemplo, no salgo a la calle, ¿no? Tiene que ser precisamente entre las 5 y las 6:30 de la mañana, porque no hay absolutamente nadie. Y a partir de eso, em, escuchar música. He comenzado a escuchar mucha música y a tratar como también de explorar nuevas músicas que no conozco, em, que muchos amigos me han recomendado. Y creo que la música y eso, el correr, ha templado un poco mi temperamento, mis ansias. Trato de dormir temprano, de comer muy bien. Como te decía, de darme el tiempo para cocinar. Ahora me doy mucho tiempo para los alimentos, cosa que en la vida ordinaria no puedo. Entonces, puedo cocinar conscientemente, balanceadamente y de manera fresca, ¿no? Trato de ir por lo menos cada semana al mercado, todas las medidas estas que tenemos que hacer, pero me creo que tratando de bajarle un poquito al acelerador, he encontrado una forma de estar más tranquilo en general. Ok, qué chido. Órale, va. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por aceptar platicar conmigo y compartir ideas y darle vuelta un poco a nuestros pensamientos, ¿no? Esto, te agradezco muchísimo. No, Gaby, muchas gracias a ti pues fíjate que esta plática ha servido un poco como de desahogo. Ajá. Hay muchas cosas que están dando vuelta en la cabeza y de repente hay que bajarlas al papel o al habla, ¿no? Ujú. Y sobre Sí. todo compartir eh, con la gente que queremos, en la que creemos, la que nos inspira. Tú para mí eres todo eso. Ah, Creo gracias. que tu trabajo artístico y profesional es como muy congruente. Me gusta mucho participar en los proyectos de las personas que hacen eco con su forma de vida en mi vida, ¿no? Qué chido. Muchas gracias, Miguel. Qué chido. Bueno, ay, pues voy a hacer una colección de charlas porque creo que está chido dejar huella, Sí, ¿no? ¿Quiénes éramos? ¿Qué pensábamos? ¿Y quiénes somos? ¿Qué pensamos ahorita? ¿Y qué mundo nuevo queremos? Porque está horrible el virus, es lamentable todo lo que está ocurriendo, pero si le, yo aprendí con mi experiencia que hay muchos tipos de duelo y un tipo de duelo en el que pensamos poco es el duelo en el que intentamos sacar sentido de lo que está pasando. Cuando pasan cosas horribles, eh, cuando uno se da la oportunidad de pensar qué sentido tiene lo horrible que está ocurriendo, es una forma interesante de pasar un duelo. Entonces, hay que decir que estamos en cuarentena no por una decisión propia, ¿no? Y que está teniendo estos costos muy fuertes, pero que entonces sí hay que pensar, si hay que verle un lado con sentido,
Hay formas de continuar, hay formas de mirar las cosas que hacemos cotidianamente, tienen otra forma de hacerse. Y cuando nosotros pensábamos que no tenían ni una otra forma de hacerse, sorpresa, la creatividad que tiene cada uno puede sacar alternativas nuevas incluso para lo muy conocido. Y eso es muy interesante, a mí me parece. Y por eso quiero hablar con muchos. Sí, qué padre, Gaby. Yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que somos afortunados de tener, de dedicarnos a alguna rama del arte, porque justo la forma de pensamiento que te moldea al trabajar en el arte es esa. Tienes que encontrar de manera creativa cómo sobrepasar los obstáculos para llegar al objetivo que te trazaste, ¿no? Entonces, la mente se hace más plástica, dicen los estudiosos de las neurociencias y las neuroartes, eso, ¿no? Uh-huh. Cómo el arte es capaz de darte mayor plasticidad cerebral. En ese contexto y en ese ámbito, las neuronas encuentran nuevos caminos para sortear justamente todos los obstáculos, ¿no? Y para tener nuevas experiencias, incluso sensoriales, cognitivas. Entonces, creo que somos bendecidos al dedicarnos a esto y tenemos como ese panorama muy claro, ¿no? De que la creatividad nos va a brindar las opciones y las oportunidades para seguir. Bueno, Miguel, te mando un abrazo fuertísimo. Igualmente, Gaby. De verdad deseo que todo esto pase con los menos secuelas posibles para todos. Y obviamente quiero decirte que deseo que te cuides muchísimo, que ninguno estamos exentos de este rollo. Y entonces, cuídate mucho, Miguel, porque me importas mucho y cuídate muchísimo. O sea, es lo único que hay, pues ahora sí que lavarse las manos, estar aislados, comer bien, bailar, cantar, leer, todo eso nos mantiene saludables. Sí, me hace falta bailar. Hay que bailar. Te mando un abrazote. La frase más común que se escucha hoy en día es: cuando todo esto pase. ¿Qué harás cuando todo esto pase? Yo te invito a que cuando podamos reunirnos vayamos al teatro y a los museos y al estadio a experimentar la hermosa cultura del encuentro. Te invito a tener siempre presente que cuando todo esto pase, se hablará de nosotros por cómo era nuestra cultura y qué creamos mientras ocurría esta circunstancia tan difícil. Defendamos la cultura, defendamos la posibilidad siempre de expresarnos artísticamente. Busquemos que nuestro país tenga también dentro de las prioridades más importantes la preservación de quiénes somos y quiénes fuimos por cómo nos expresábamos. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Y es una producción hecha por mí, Gabriela Bautista, para Radio Universidad de Guadalajara. Mayo-junio de 2020. Postdata. Hoy, 25 de junio de 2020, día en que se estrena este capítulo del podcast ¿Cómo estás?, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anuncia que la Universidad de Guadalajara no abrirá teatros, cines e instalaciones deportivas hasta que la pandemia esté en una fase de control. Así que, ten paciencia y sé fuerte.